¿Qué tal, amigos? Nos encontramos por acá, por el Estado de México, exactamente aquí por Texcoco. La idea es llevarles un poquito de imágenes de la ex hacienda Molino de Flores, una hermosa ex hacienda que les vamos a presentar ahora que tiene visitas guiadas. Anteriormente era acceso libre, pero para cuidar más este monumento, digo yo, ahora son guiadas las visitas. Espero les guste, amigos. Suscríbete. El estacionamiento no es muy amplio, más o menos tiene una capacidad de que será unos 150 automóviles y normalmente hay mucho vehículo. Hoy es día sábado y pues está tranquilón. El costo es de 20 pesos por vehículo. Actualmente las visitas ya son guiadas y eso me parece muy bien. Tenemos menos libertad, pero se conserva mejor este bonito espacio que desgraciadamente hay personas que vienen a grafitear y pues tratan mal esos espacios tan bonitos que tenemos en nuestro país. Desgraciadamente pedimos accesos libres y cuando nos los dan, puro vandalismo. Es el primer recorrido guiado que van a tomar, ya sea aquí o en algún otro museo o en alguna otra zona histórica, o ya han tomado algún otro recorrido además de este. Ya. ¿Ya han tomado? ¿Es el primero que van a tomar? ¿Sí? ¿Ya han tomado otros? ¿Es el primero? ¿Y ya han tomado otros? Ok, bueno. Las personitas que ya han tomado algún otro recorrido guiado no me dejarán mentir. Siempre al inicio se nos dan algunas como reglas o algunas situaciones que hay que seguir, estamos de acuerdo. En este caso les voy a pedir por favor que no se separen ni se queden atrás. Y yo sé que a lo largo del recorrido pues hay bastantes lugares que son atractivos para tomar fotos. Les pido que esta actividad la realicemos hasta finalizar el recorrido, por favor. Esto por cuestiones de seguridad. En determinado momento y cuando llegamos al momento exacto, pues yo les explicaré y les daré los ejemplos necesarios para que me entiendan a qué me refiero con cuestiones de seguridad, ¿vale? Y de una manera un poquito más personal, les pido que mientras yo esté hablando, me pongan atención, por favor. Cualquier duda, aclaración, aportación al recorrido, la explicación, levantamos la mano y se les da la palabra en cualquier momento. ¿Va que va? ¿Quién me puede decir cómo se llama esta máquina? No, no es un molino. ¿Un telar? No es un telar, pero más o menos por ahí vamos. ¿Quiénes son de Texcoco, de aquí de la zona? ¿Ninguno? Ok. Es que tiene el nombre de un lugar muy conocido igual aquí en Texcoco. Ok. Esta máquina se llama Batán. B-A-T-A-N. ¿Cómo funciona? Tenemos aquí la fuerza del agua, ¿vale? Que es el río que tenemos aquí atrásito, el cual alimentaba nuestras máquinas. Tenemos esta rueda que va a ser impulsada por el agua. Y tenemos también este eje que está conectado a la rueda. Entonces el mismo eje también va a girar. El eje tiene unas muescas que crean un movimiento mecánico en los martinetes que tenemos aquí. Estos martinetes son unos martillos puestos de cabeza, grandes y hechos de madera. O sea que pesan mucho. ¿Va que va? ¿Por qué le dije al caballero que sí íbamos más o menos ahí con el telar? Porque esta máquina produce telas principalmente. ¿Cómo vamos a producir telas aquí? Vamos a tomar el pelaje del borrego y la manteca de cerdo. Lo vamos a combinar y lo vamos a introducir aquí. Entonces, mediante un proceso de forjado, por así decirlo, el mismo pelaje pues sí, el pelo del borrego se empieza a enredar. ¿Va que va? Y con la fuerza de estos martinetes extraes el exceso de manteca. Entonces obtienes una plancha de tela utilizable. En aquel entonces se producían principalmente jerguetas o también eran utilizadas algunas de estas telas cuando salían con colores necesarios o así, se utilizaba, pues, así como se dice, para vestir a los santitos. ¿Para qué va? Por eso se construye esta máquina aquí, ¿vale? Este es un molino hidráulico. Nuevamente vamos a ocupar la fuerza del agua, la rueda ya no va a estar vertical, está horizontal. El eje ahora está vertical y en vez de tener los martinetes, pues tenemos dos piedras que más adelantito les enseño algunos ejemplos. ¿Va que va? Ahora, este molino se construye aquí gracias a que el señor Pedro de Dueñas, en la época de 1585, habla con la corona española, ya que en aquel entonces, pues antes de construir los molinos, ¿qué es lo que se hacía? Se traía la harina desde España. El problema es que como los barcos no estaban sellados herméticamente, ¿qué pasaba si el barco se encontraba un huracán, una tromba marina o alguna situación así?
¿qué le pasaba a la harina? Se bajaba. Se humedecía, se echaba a perder. Entonces este señor se pone las pilas y va con el virrey y le dice, señor virrey, yo sé que usted gasta 500 pesos el kilo de harina traído desde Europa. ¿Qué le parece si usted me regala unas tierras, yo construyo un molino como los que yo conozco y pues me pongo a producir harina? La harina que yo produzca se la vendo a usted en 50 pesos. Obviamente pues este cambio de costos suena muy atractivo. La corona española accede y al señor Pedro Dueñas le regalan 1765 hectáreas para cultivar el trigo. Y es cuando se funda el molino del Coxcacuaco. ¿Por qué se llama así? Porque ese es el nombre que se le da al río que pasa aquí atrásito, el mismo que alimentaba el movimiento del molino. ¿Va que va? Muy bien. Ahora, ¿quién de ustedes tiene una idea o me podría decir por qué se le conoce este lugar como el Molino de Flores? Por el apellido del dueño. Sí, por el apellido del dueño. ¿Por qué situación? Porque en 1667 un señor se casa con la hija del virrey. Obviamente se casa por amor. Nada tuvo que ver que el regalo de bodas era un molino con 1765 hectáreas. Sí, se ¿Estamos cree. de acuerdo? ¿Quién se casó con la hija del virrey? Se casa el señor Antonio de Flores Valdés. Entonces lo único que hace este señor es cambiarle el nombre al lugar. Ahora se conoce como el Molino de Flores, por la familia Flores. Aquí cuidado con la pequeña viga que hay abajo, ¿vale? Sí. Ahora por favor hagamos un medio círculo aquí para que todos alcancen a escuchar y a ver. Esta hacienda, a mi parecer, se construye de una manera muy eficiente, ya que ellos buscan obtener o hacer más eficiente el aprovechamiento de cada parte de lo que se construye. De construcción son 1.7 hectáreas, ¿va que va? Ahora, esta hacienda o este casco de hacienda, lo vamos a observar a lo largo del recorrido, no es tanto un lugar residencial, es más industrial, ¿va que va? Ahora, ¿cómo vamos a obtener ganancias o cómo vamos a empezar a obtener ganancias? Pues uno de los primeros edificios que se construye es en el cual nos encontramos, el cual se llama Machero, ¿va que va? ¿Por qué se llama así? Porque su principal función pues era albergar a los animalitos que se tenían para las actividades agrícolas de la hacienda, los cuales en su mayoría eran mulas, las cuales en algunas regiones del país se les conoce como machos. De ahí viene el nombre. La función secundaria de este lugar es asemejada a los lugares donde se detienen los traileros a descansar. ¿Por qué razón? Porque para esta época de 1880 estamos de acuerdo que ya empezaba a existir el ferrocarril, pero no era un medio de transporte accesible para todos, no cualquier persona tenía los recursos necesarios para poder comprar un boleto o un lugar en el tren. Entonces supongamos que tú eres un mercantil pues minorista, por así decirlo, y tienes que comerciar o mandaste a traer algo desde Europa y pues ¿a dónde llega? Al puerto de Veracruz, y lo tienes que traer al centro del país. Este movimiento pues sería muy sencillo con el tren, pero no tienes los recursos, tienes que hacerlo ¿en qué? En carretas. ¿Va que va? Pero ¿cuál es el problema? Entre Veracruz y la Ciudad de México, ¿cómo es geográficamente el terreno? ¿Es plano ya no? No. Es una sierra, estamos de acuerdo. Atravesar la sierra, subiendo y bajando las montañas, si aún nosotros si nos ponemos a caminar, subir los montes es pesado, imagínense con una carreta cargada con, no sé, media tonelada. Sería muy complicado. ¿Qué es lo que hacen los viajeros? Rodear las montañas, lo cual te lleva más tiempo, pero es más sencillo. Entonces, si tú haces una de estas situaciones, rodear las montañas, uno de los primeros lugares a los cuales vas a llegar es Texcoco principalmente. Entonces aprovechan esto los dueños. A veces llegaban aquí los viajeros, pagaban una pequeña cuota obviamente, el animalito podía descansar, podía beber y podía alimentarse. Asimismo el viajero podía tomar alguno de los cuartos que observamos y descansar, y al día siguiente continuar su camino, ya que por ejemplo todavía le quedaba un gran tramo, ya que la Peñón Texcoco todavía no existía. ¿Va que va? Entonces, por eso funcionaba así, por eso desde ahí empezamos a obtener un poco de ganancias. La siguiente forma en la cual vamos a obtener ganancias en esta hacienda es que para aquel entonces los dueños dicen, ¿sabes qué? Ya no es tan buen negocio producir harina. ¿Por qué? Porque ya hay otras personas que se dedican a esta actividad, ya hay mucha competencia, ya no pagan también la harina. Entonces empezaron a vender otro producto que se vende muy bien
en la sociedad mexicana. ¿Qué vendieron? Pulque. Pulque, exactamente. La hacienda se convierte en una hacienda pulquera. ¿Va que va? Ahora, ¿ustedes saben cómo se llama el edificio donde se fermenta el pulque? Tinacal. Tinacal. ¿Por qué? Porque hay muchas tinas adentro. ¿Va que va? Y ahorita se los muestro. El edificio que tengo yo a mis espaldas, siguiendo la idea que les acabo de comentar de que las haciendas guardan parte de la identidad de los dueños, ¿qué se imaginan que es ese edificio? Una iglesia, un lugar religioso, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Esto resulta algo ilógico si yo les digo que ese lugar es el tinacal, el lugar donde se fermenta el pulque. ¿Por qué darle esta identidad de un lugar, esta fachada de un lugar religioso? Protección divina. No tanto así. Los dueños, al ser ya más estudiados, por así decirlo, y más inteligentes, juegan con la psicología del lugar, con la psicología de la gente. ¿Por qué? Ese edificio es donde se guarda todo nuestra vendimia, o sea, todo nuestro producto. ¿Va que va? Hay que cuidarlo, pero no es como que yo voy a poner 100 personas armadas alrededor del lugar. ¿Qué es más fácil? Mejor hago que ese lugar parezca un lugar religioso, y como yo sé que los trabajadores son muy religiosos y respetan mucho estos edificios, ninguno se va a atrever a entrar a robar lo que hay ahí. Nadie se va a robar el pulque, porque ese lugar parece un lugar religioso. Ahora, el edificio tiene 3 anillos de seguridad psicológica. ¿Va que va? Este es uno. Más adelantito les muestro los otros 2. ¿Va que va? ¿Quién de ustedes me puede decir cómo se llama este personaje de aquí? Murciélago. Murciélago, exactamente. Pero este animalito tiene un apellido. Estamos de acuerdo que esta hacienda, como se los dije, fue una hacienda pulquera. Para producir pulque, ¿qué necesito? Maguey. Y entonces vamos a tener muchos magueyes aquí. ¿Cuál es el apellido de ese murciélago y del que podemos escuchar aquí en el... Polinizador. No, esa es su función. Pero ¿cuál es el apellido de este murciélago? Se llama murciélago magueyero. ¿De qué se alimenta? De maguey, exactamente. Ahora, sí hay murciélagos que chupan sangre, sí se llaman ectófagos, pero los murciélagos en promedio que existen aquí en México son igual a ese. ¿Cuánto creen que pesa ese animalito? 50 gramos. No, este animalito de aquí. Aquí lo vemos, Lo está cargando unos 80 kilos. ese sí. Que no lo digan porque es mi patrón. Un medio kilo. Medio kilo si gustan y a lo mejor y nos pasamos, Me paso, ¿no? ¿verdad? Ahora, yo en lo personal peso aproximadamente 90 kilos. ¿Sería lógico que algo que pesa medio kilo intente atacar algo que multiplica su peso por demasiado? Esa es la situación. Los murciélagos que consumen sangre lo van a hacer de animales pequeños o aves pequeñas, como por ejemplo, ¿qué animalitos? Ratos. Exactamente. Hay otros que consumen proteínas principalmente, o sea que consumen insectos. ¿Va que va? Ahora, los murciélagos nos ayudan. Ningún animal silvestre, salvaje o domesticado nos va a atacar si no se siente agredido. ¿Va que va? Si ustedes ven el murciélago, no le haga nada. Si ustedes lo matan, muy posiblemente a los 2 días se encuentren ratones o cucarachas dentro de su casa. Porque esa es la función de los murciélagos, controlar plagas. Y como por ejemplo los murciélagos magueyeros nos ayudan a polinizar. ¿Va que va? Entonces, por favor, no los lastimen, ni se los coman. No es buena idea. Como los chinos. ¿Va que va? Tinacal industrial, ¿por qué razón? Porque todavía existen algunos tinacales en algunos pueblos que tú puedes visitar. Pero esos tinacales a lo mejor producen 100, 200 litros de pulque por día. Y dices, bueno, pues 200 litros de pulque por día, pues es una producción muy grande. La verdad es que, por ejemplo, este edificio produce hasta 12,000 litros de pulque por día. ¿Va que va? Para que ustedes me crean, tenemos, por ejemplo, esta pintura de aquí. Aquí podemos observar cómo efectivamente hay muchas tinas adentro. 200 litros por tina, 60 tinas aquí adentro, 12,000 litros, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la situación? Pongamos un poquito de atención en este personaje que tenemos aquí, en este señor. ¿Qué es lo que tiene en las manos? El aguamiel. ¿Pero qué es? ¿Acocote? No, ese es el que utilizan para extraer el aguamiel. No la panza. Es todo, no del cerdo, del cabrito.
es la piel del cabrito, ¿vale? Como lo que observamos en aquella pintura de allá. El tlachiquero, encargado de extraer el aguamiel, jugo de maguey o tlachique, que es el nombre técnico, por así decirlo, ¿qué es lo que hacía? Tomaba su acocote, sacaba el aguamiel y lo vaciaba en el cuero, como lo podemos observar. Cada burrito puede cargar 2 cueros, 20-25 litros por cuero. ¿Va que va? Eso es lo que transportaban aquí nuestros tlachiqueros. Ahora, ¿ustedes conocen la expresión de te vas a poner o te pusiste hasta las manitas? Ah, porque te tomabas todo, ¿no? Te tomas todo. Literalmente los cueros se llenaban precisamente hasta las manitas del animal. ¿Va que va? Sí. Entonces, quiere decir que ahí se transportaba mucho alcohol. Por eso esa expresión, ¿vale? Muy bien. Ok. Ahora, de este lado tenemos la imagen del capataz preparando al maguey para ser raspado. La razón del por qué lo tenemos aquí, pues no es porque lo hayan decidido, sino porque tiene que ver con el edificio que tenemos aquí abajito, este pequeño templete. Este es donde se ubicaba la oficina, por así decirlo, o el escritorio del capataz. ¿Por qué? Porque tiene vista libre hacia la entrada, así controlas qué entra y qué sale. Además, estando desde ahí, tienes una vista perfecta de todo lo que sucede en el edificio. Esto por 2 razones. Tienes que cuidar que el tlachiquero no se robe el pulque o no se robe el aguamiel, que vacía completamente sus cueros. Y número 2, el personaje se tiene que persignar ante San José todas las veces que entre. ¿Por qué? Porque si no se persina es entendido como una ofensa directa a los dueños, ya que si no te persinas, el pulque no va a ser de calidad. Si no es de calidad, no se vende. Si no se vende, a la hacienda le va mal. Y si a la hacienda le va mal, el dueño pierde dinero. O sea, una ofensa directa a los dueños. Ahora, esa pintura de ahí arriba nos narra o nos ilustra una de las leyendas de cómo se descubre el pulque. ¿Alguno de ustedes se sabe esta leyenda? No. ¿No? Ok. La leyenda dice que en determinado momento una señorita iba caminando por los cerros de Hidalgo y ella a lo lejos observa algo muy interesante. Un maguey con un hoyo y saliendo de este hoyo un conejo. Esto le resulta extraño, se acerca y se da cuenta que el conejo intentaba salir de este hoyo. ¿Cuál es la situación? Cuando ella saca el conejito, se da cuenta que el conejo está bañado en cierto líquido. Se da cuenta que hasta al fondo de este hoyo hay un líquido, hay agua. El problema es que no había llovido en los días previos y el suelo alrededor del maguey se veía seco. Entonces, impulsada un poco por la curiosidad, decide probar este líquido para saber qué es. Y se da cuenta que es agua demasiado dulce, por eso el nombre aguamiel. Pero ella no entendía muy bien qué era esta situación y dijo, ¿sabes qué? Pues a lo mejor los sabios o los ancianos de mi pueblo, que son pues más inteligentes, tienen más conocimientos, me sepan explicar qué onda con esto. Entonces tomó uno de sus cuencos, lo llenó de este líquido y se dispuso a caminar hasta su pueblito. En su pueblito estaba sucediendo una asamblea, por así decirlo, con el gobernante de la zona de Hidalgo. Cuando llega, le dice al gobernante, señor gobernante, por favor, pruebe esta bebida. El problema es que la señorita ya no le mostró, ya no le dio aguamiel. La señorita había caminado por 1 hora aproximadamente, con su cuenco expuesto al sol, al oxígeno y al movimiento. ¿Con qué llegó la señorita? Pulque. Con pulque, exactamente. Entonces el rey lo prueba y dice, ¿sabes qué? Esto tiene un sabor medio raro, tiene una textura extraña, pero me hace sentir más relajado y más contento. Entonces se me acaba de ocurrir una idea. Yo sé que con el pueblo vecino me estoy agarrado del chongo. Si yo traigo suficiente de este líquido, se lo llevo como ofrenda de paz a este señor, en vez de ser enemigos, nos hacemos compadres. Entonces le dice a la señorita, ¿sabes qué? Pues ve por más bebida, ve a donde tengas que ir, camina lo que tengas que caminar, pero trae más. La señorita le dijo, ¿sabes qué? Pues la verdad no sé cómo se consigue ni nada, solo sé que lo encontré gracias a un conejo y un maguey en el cerro. Esto de nuevo suena algo inventado, el rey no le cree y le dice, bueno, pues vamos a ver si es verdad lo que me estás diciendo. Cuando llegan al mismo cerro, al mismo lugar, sucede lo mismo. Un maguey con un hoyo y saliendo de este hoyo un conejo. Entonces vuelven a sacar al conejo, se vuelven a dar cuenta que es aguamiel, vuelven a hacer pruebas. ¿Qué hiciste? No, pues nada más llené, caminé y me fui. Y entre prueba y prueba se dan cuenta que el pulque viene del maguey. Pero de igual manera el rey, pues de estar probando tanto el pulque, empezó a ver con bonitos ojos a la señorita que se lo había mostrado. Entonces se acerca y de una manera cariñosa y muy elegante le dice, hija de Mayagüel, la diosa de los magueyes,
por el descubrimiento que acababa de tomar. Por eso se dice que el pulque es la bebida de los dioses, porque según se descubrió gracias a un dios, el cual se había transformado en este conejito para enseñarnos a producir esta bebida. Ahora, yo sé que ustedes saben que también al pulque se le da el nombre de el elixir de los dioses. ¿Por qué razón? Porque Mayahuel era la novia de Quetzalcóatl, pero la mamá de Quetzalcóatl no estaba muy contenta con este noviazgo. En determinado momento, la señora destruye a Mayahuel. Quetzalcóatl, al quedar deprimido, dolido, con pues, todo su amor que él tenía, toma los restos de su novia y los forma o los junta en forma de flor, asegurándose de dejarle ciertas espinitas para que toda persona que intente lastimar a su novia salga lastimado. Entonces nosotros lo que vemos como pulque, según esta leyenda, es la sangre de una diosa. Por eso se le tiene el nombre también del elixir de los dioses. ¿Qué va? ¿Alguna duda o pregunta que tengan? ¿No? Ok, caminemos un poquito más de este lado, por favor. Para más o menos dimensionar, la entrada original de la hacienda no era la rejita blanca que podemos observar aquí, sino que en línea recta tú vas a llegar y vas a entroncar con la carretera que te lleva a Zacatepec. La entrada original de la hacienda estaba a pie de aquella carretera, en aquel entonces un camino, ¿vale? Más o menos para ver qué tan grande era la hacienda. Ahora, todos han escuchado hablar de Chapingo, supongo. Sí. Ok, vamos a suponer que Chapingo también se empezó a construir en 1880, también se termina en 1892, también se dedica a algunas cuestiones mercantiles como estas. Chapingo llegó a tener aproximadamente 5.000 hectáreas en toda su extensión territorial, nosotros 1.765. ¿Podíamos competir con Chapingo? La verdad es que sí, y podíamos ganar por diversos avances tecnológicos que teníamos aquí en la hacienda. Uno de ellos, por ejemplo, son estos cachos de metal que tengo aquí. ¿Qué se imaginan que son estos cachitos de metal? Vía. Vías de tren. ¿Cabe un tren por aquí? Entonces, Eran carros, Vagones. carros de metal que jalaban ¿dónde los hemos visto? en las En minas. las En minas. las minas. ¿Por qué maquinaria de las minas si la hacienda nunca se dedicó a actividades mineras? Por los dueños que eran mineros. Exactamente. ¿Por qué utilizar esta maquinaria? Porque los dueños ya sabían cómo funcionaban, ya sabían cuáles eran los pros y contras de esta maquinaria. Y más aún, ya lo tenían en existencia. ¿Qué es lo único que tenían que hacer o cuál era la única inversión que tenían que hacer? Pues las pequeñas vías de aquí. ¿Va que va? Por esa situación. ¿Vale? Ahora, permítanme. Muy bien, ahora, aquí tenemos lo que podríamos llamar como un empedrado, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Y de este lado le podríamos decir un adoquinado. Y se ve bonito y elegante este lugar, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué hacer esta diferenciación siendo que el empedrado sigue en la parte de adentro? ¿Por la recepción? No, porque es una manera muy sencilla, muy elegante y muy discreta de colocar un límite. Ningún trabajador del campo puede atravesar este límite, ni siquiera pisarlo. Todos los tlachiqueros tienen que quedarse de este lado en todo momento. Donde ustedes se registraron, ¿se dieron cuenta que hay unas puertas altas? Sí. La tienda de raya. Las ventanas con barrotes, edificios administrativos. Las puertas que están cerradas, hornos de pan. Y donde actualmente están los baños, anteriormente eran las bodegas para toda la herramienta agrícola de la hacienda. No hay ninguna razón del por qué el tlachiquero tenga que acceder a la zona privada. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por esa situación poner este pequeño adoquinado aquí, ¿vale? La función principal de una gárgola es desfogar toda el agua de lluvia que se quede en el techo. Ahora, hay gárgolas en forma de demonios, las más comunes, hay gárgolas en forma de ángeles, hay gárgolas en forma de armas, que más adelantito les muestro una, y hay gárgolas en formas geométricas. Se llaman gárgolas porque cuando el agua atraviesa esos tubos, suena como cuando tú haces gárgaras. Por eso el nombre de gárgolas, ¿vale? Y las que podemos observar aquí, esas piedritas en la base de los tubos, es la mitad de una flor. La mitad es una figura geométrica. Y una flor porque estamos en el molino de flores. ¿Va que va? Muy bien. Ahora, el triángulo que tenemos hasta arriba se llama frontón o frontispicio. Y ahí podemos observar el nombre de la hacienda. ¿En qué año quedamos que se le daba este nombre? No, 1600. Se pasaron por 220 años. 1667. Para 1880 que se empieza a construir esta hacienda son 200 años y fracción. ¿Va que va?
Si alguno de ustedes tiene el dato exacto, por favor corríjame. El Estadio Azteca tiene aproximadamente 60-65 años de haber sido construido. Si mi cultura general no me falla. ¿A qué va? Ahora, ¿ustedes se enteraron que hace unos años se le intentó cambiar el nombre al Estadio Azteca? Sí. ¿Se pudo o no se pudo? No. Si no se pudo e iba a ser un terrible error cambiarle el nombre a algo que tiene 65 años máximo, no hubiera sido muy inteligente cambiarle el nombre a algo que tiene ya más de 200 años. Por eso, aunque se cambió de dueño, aunque la familia Flores dejó de ser los dueños, no cambiaron el nombre por cuestiones de mercadotecnia. Y arraigo. Exactamente, ya toda la gente lo conocía. Si los dueños, los marqueses, hubieran cambiado el nombre, ellos tendrían que volver a posicionar una marca, volver a dar a conocer un lugar. Se ahorraron esto dejando el nombre que ya conocían. Ahora, abajito del nombre observamos un reloj y abajo del reloj tenemos un anagrama. En ese anagrama vamos a encontrar 3 letras, una M, una C y una V. Ahora, la persona que inicia con la idea de construir una hacienda parecida a esta, comprar este terreno y demás, es el padre de los marqueses. Lamentablemente este señor fallece antes de que la compra de este lugar se concrete. Y pues los hermanos, al estar un poquito tristes, deciden homenajear a su papá colocando sus iniciales aquí arribita, dejando en claro quién es el dueño de la hacienda, sin afectar la parte comercial de la misma. ¿Cómo se llamaba este señor? Miguel de Cervantes y Velasco. Ese era su nombre. Y ahí están sus iniciales. ¿Va que va? Muy bien. Caminamos un poco. Aunque vemos que estos edificios son iguales, pues sí, son edificios gemelos. Esto más que nada para una cuestión de simetría, una cuestión estética. Pero de este lado encontrábamos taller de carpintería, talabartería y caseta de vigilancia. Los dos talleres obviamente pues su principal función era darle mantenimiento a toda la hacienda. Pero también obteníamos un poco de ganancia de ahí. ¿Cómo? Estamos de acuerdo que si tú vas a viajar desde Veracruz hasta la Ciudad de México, te vas a aventar más de un día de viaje. Y es muy probable que en ese viaje, por cualquier cuestión que sea, tu carreta puede resultar dañada. Si tú lo quieres, puedes comprar un tablón completamente nuevo. Si te urge continuar tu viaje el día de mañana, el carpintero se puede encargar de restaurar tu carreta. Obviamente va por un costo. Si tu rienda ya está muy vieja, ya está muy desgastada y está a punto de romperse, puedes comprar una rienda nueva. La caseta de vigilancia estaba ahí para que se cumpliera lo del límite que mencionábamos. ¿A qué va? Y de este lado encontrábamos, originalmente se destinó el edificio para que fuera la caballeriza principal. Pero cuando se termina la hacienda se dan cuenta que los dueños pueden producir 12,000 litros de pulque por día. Y vamos a suponer que estos señores vendían a 10 pesos el litro. Sus ganancias eran de casi 120,000 pesos. Más las ganancias de sus minas, más las ganancias de harina y vegetales que todavía producían en aquel entonces. Pues estos señores podían darse el lujo de tener uno de los primeros vehículos impulsados a vapor. Entonces el edificio se modifica y termina por ser la cochera principal. ¿Va que va? Muy bien. Caminamos. Aquí tenemos dos. Tenemos las piedras que se ocuparon o se intentó que funcionaran en el molino hidráulico. ¿Por qué una está rota y la otra no se terminó de labrar? Porque las medidas que tienen no iban a ser las necesarias para que funcionaran en el molino hidráulico que teníamos aquí. Entonces los dueños, al buscar más eficiencia, no interrumpir tanto su producción y obtener ganancias de una manera más continua, ¿qué es lo que hacen? Ellos, al tener esta ascendencia española, como se los comentaba, tenían ciertos contactos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Mandar a fabricar una tercera rueda directamente desde Francia. Esa rueda de allá está producida y diseñada especialmente para los molinos hidráulicos. Está financiada y producida por un banco muy importante en Francia. Esta serie de bancos se llama así, Société Générale o Sociedad General. ¿Va que va? Es una, pues sí, es como un agrupamiento de bancos. ¿Va que va? Ahora, esto lo encontramos en la parte inferior del anillo. Y el resto de la inscripción nos hace referencia a la ciudad y el estado francés donde se fabrica dicha piedra. ¿Va que va? Ahora, aquí podemos observar la parte de afuera del tinacal. ¿Cómo es que logramos que aquí afuera se sienta calor y allá adentro se sienta frío? La anchura de las paredes. Exactamente, el grosor de la pared. Si ustedes pusieran atención, las ventanas por la parte de adentro se ven casi al ras de la pared, ¿estamos de acuerdo? Pero por aquí ya vieron qué tan unidas están. Ahora, cada día tiene entre 6 y 7 horas de luz, no es el tiempo suficiente como para poder calentar todo el edificio.
pero es el tiempo necesario para calentar la pared y en las noches que la temperatura empieza a bajar, la misma pared suministra calor a la parte de adentro y así evitas tener variaciones bruscas de temperatura. Sí las vas a tener, pero será de 1 o 2 grados, no lo necesario o lo suficiente para afectar tu producción de pulque. ¿Va que va? Bueno, caminemos un poco. Ahora, ¿cómo se construye el edificio? Número 1. El techo es curvo. Esto nos ayuda a que cuando llueve el agua no se estanca, se va hacia los lados y nos permite desfogarla. ¿Por dónde la vamos a desfogar? Por esa gárgola que está ahí. ¿Y qué parece esa gárgola? Un cañón. ¿Se acuerdan que les dije que había gárgolas en forma de armas? Aquí tenemos un ejemplo. Y otra cuestión, ¿se acuerdan que les dije que el tinacal tiene 3 anillos de seguridad? Aquí está el segundo. ¿Por qué? Porque si tú, tlachiquero, te atreves a robarte, aunque sea 1 litro de pulque, te voy a disparar con el cañón. Los trabajadores de aquel entonces eran algo ingenuos y al ver que esa cosa sí parece un cañón, lo entendían como una amenaza real. Además de que la idea de que alguien te dispare no es una idea muy bonita, que digamos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otra cuestión. ¿Cuál es la diferencia entre esta rueda y las de allá? Son 3 principales. Esta rueda, número 1, ya tiene un alma de acero, o sea, ya está construida alrededor de una guía. Número 2, ¿se dan cuenta que como que tiene un cinturón? ¿Por qué? Esa era una medida de seguridad, ya que si esta piedra llegaba a reventarse, a diferencia de aquellas, sus fragmentos no salían disparados. El mismo cinturón de acero la mantenía. Eso para proteger al personal. Y número 2, ¿ven que de este lado tiene unos como surquitos? Ok, su único mantenimiento de esta piedra es retirarla de donde esté cada 6 meses y volver a abrir esos surcos, ya que por el constante producción de harina se van tapando y se va apelmazando la harina hasta que obtienes una piedra lisa, la cual no te funciona. Entonces cada 6 meses la levantas y con un pequeño piquito vuelves a abrir los surcos estos, a diferencia de aquella que una vez que se tapa tienes que hacer una nueva. Y es a prueba y error. ¿Va que va? Esta no. Por eso es más eficiente esta. Por eso la mandan a producir a Francia. ¿Va que va? Muy bien. Aquí podemos observar estas 4 ventanitas. Y estas 4 ventanitas no están puestas nada más porque sí. ¿Cuál es la función de estas ventanitas? Pues es para conseguir mano de obra, ya que tengo 1763.3 hectáreas para cuestiones agrícolas, 1.7 hectáreas son de construcción. Quiere decir que necesito muchos tlachiqueros, muchos campesinos, necesito carpinteros, talabarteros, necesito gente de seguridad, jardineros, caballerangos, mucamas, cocineros y demás. ¿Va que va? ¿Cómo consigo que tanta gente quiera trabajar aquí en la hacienda? A los dueños se les ocurre una idea muy inteligente, pero muy sucia, ya que estas 4 ventanitas eran una escuela. Pero no va a venir a trabajar el tlachiquero. ¿Por qué? Porque 2 horas que estudia aquí son 2 horas que no trabaja en el campo, no me conviene a mí. Entonces, ¿quién va a venir a estudiar? Sí. Los hijos de los trabajadores. ¿Por qué? Obviamente en esta escuela no se le va a enseñar derecho laboral al niño, pero se le va a enseñar a cuidar un caballo, llevar una contabilidad, trabajar la madera, la piel, cortar el césped, cocinar, tender una cama, cuidar un caballo y demás situaciones, cosas que necesita la hacienda. Una vez que el niño se gradúe de esta escuela, empieza a trabajar de límite hacia acá, en la zona privada. Eso quiere decir que el niño tiene mayor estatus social, jornadas laborales más cortas, pago en moneda y una que otra vez o alguna comida sin costo adicional. Si sumamos estas 4 situaciones, ¿qué da? ¿Qué obtenemos como resultado? No una mejor calidad de vida para el niño, lo cual es algo que busca todo padre de familia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tomemos en cuenta que en aquel entonces las familias eran mamá, papá y 5 hijos. Que 2 de ellos tengan el acceso a estas situaciones ya es ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué digo un pago en moneda? Porque a los trabajadores del campo no se les pagaba con dinero, se les pagaba con vales de despenso y bajo comisión. ¿A qué me refiero? Que supongamos se le decía cada viernes al tlachiquero, ¿sabes qué? Pues tú trajiste nada más 50 litros, trajiste un viaje de aguamiel. Bueno, pues por tus 50 litros traídos, te toca 2 litros de leche. Ah, trajiste 200 litros. Muy bien, te tocan 2 litros de leche, medio kilo de huevo y medio kilo de arroz. Eso era su pago. Se les daba un vale.
este vale era canjeado en la tienda de raya. El único lugar donde tenía valor ese vale. Fuera de esta hacienda donde a lo mejor les pagaran 200 gramos más, no funcionaba dicho vale. ¿Va que va? La diferencia con el niño es que el niño ya ganaba en pesos mexicanos. Estos pesos ya eran aceptados en otras haciendas, en otros lugares, en otras tiendas. ¿Va que va? Por eso se le daba un mayor estatus social. ¿Va que va? Ahí podemos observar que tenemos un letrero que dice derrumbe, peligro. Como se los comenté, hay estructuras ya en demasiado daño. Por eso el acceso ya no es libre. Pero un pequeño dato curioso. ¿Se dan cuenta que ahí arriba dice abarrotes? ¿Ustedes conocen o han visitado la Feria del Caballo? No. ¿Sí? Ok. Corríjanme si me equivoco, la verdad no llevo muy bien la cuenta. Según yo va la edición 30, 35, si no me equivoco, más o menos. La primera edición de esta feria, obviamente no fue en aquel recinto, fue en este lugar, en esta hacienda. Y obviamente en aquel entonces no vino a tocar la MS, la Tracalosa, ni nadie de ellos. Entonces no venía mucha gente. Por eso nos permitimos hacerlo en este lugar. Entonces la gente decide colocar ahí una pequeña tienda de abarrotes y es por eso que se queda ese letrerito de ahí. ¿A qué va? Muy bien. Caminemos de este lado, por favor. Dígame. Muy bien. Ahora, como se los comentaba, esta parte que vamos a visitar ahorita no tiene mucho de haber sido autorizada, no tiene mucho que nos dijeron que podemos acceder. Entonces, nos dijeron que sí podíamos traerlos de este lado porque pues se determinó que los edificios están bien estructuralmente, pero por lo mismo, como son ya construcciones antiguas, hay que tener cuidado. Entonces aquí de nuevo les reitero, por favor, no se me queden atrás ni se me separen, ¿vale? Por su seguridad, evitemos cualquier accidente. ¿A qué va? Bueno, desde aquí podemos observar cómo era anteriormente la escuela o qué tan grande era la escuela. ¿A qué va? Se tenían obviamente más de un grupo para poder albergar o para poder darle clase a todos los niños que se tenía en la hacienda de aquel entonces. Por eso, si se dan cuenta, pues es un salón muy grande, muy amplio, muy largo, pero no tan ancho, es un poquito estrecho. ¿Va que va? Caminemos un poquito. Ahora, nos encontramos en lo que es la casa del administrador o la casa de visitas. ¿Por qué? Se dan cuenta que ese es un cuarto y tenemos una puerta. Este es otro cuarto y tenemos puerta. De aquel lado hay otro cuarto y también tenemos puerta, ¿vale? ¿Por qué situación? Porque de esta manera, así mantenemos una conexión con los cuatro cuartos. Y en caso de ser necesarios, los cerramos y tenemos cuatro cuartos independientes. En un momento más que salgamos se van a dar cuenta cómo cada cuarto tiene su entrada, ¿vale? ¿Por qué situación? Porque este edificio es el residencial más grande de toda la hacienda y se le da al administrador. ¿Para qué? Para que funcione como jaula de oro. A los trabajadores del campo era muy común que en las haciendas pues, se construyeran casas pequeñas, no muy grandes ni ostentosas, y se les diera a los trabajadores, algo así como el Infonavit. ¿Va? Ahora, al administrador, que es la persona más importante de la hacienda, ya que los dueños de la hacienda no vivían aquí, ellos vivían en Celaya, Guanajuato, ya estaba su casa principal, entonces el administrador es la persona más importante. Le vas a dar el edificio más grande para que sienta que es un lujo, pero si lo llegas a despedir, él no tiene casa, él pierde el lugar donde está viviendo, además del rango, o sea, que pierde todo. Así te aseguras que este personaje te sea leal. Ahora, también se utilizaba como la casa de las visitas, por lo mismo que les comentaba, tenemos cuartos independientes, ¿va que va? Ahora, de aquel lado hacia allá, si se pueden observar por las ventanitas, vamos a tener de frente el edificio donde les dije que estaba la tienda de abarrotes. Pues esas son las caballerizas secundarias. Se colocan ahí para que los caballos que llegan con las carretas de las visitas estén a la vista de la visita. ¿Va que va? Y ellos puedan asegurarse que su animalito es cuidado con los cuidados necesarios.
que vea que no en ningún momento se está maltratando al animal o se le está haciendo algún daño. ¿Va que va? Y desde aquí podemos observar el tercer anillo de seguridad del tinacal. La pared que observamos aquí tiene dos ojitos, esos arquitectónicamente hablando se les llama ojos de buey. En aquel entonces se les nombraba el ojo de Dios. ¿Por qué? Porque es la pared posterior de la capilla de San Joaquín. San Joaquín, religiosamente hablando, es alguien importante, es el padre de la Virgen María. Tiene contacto directo con Dios. Entonces, ya te diste cuenta que no es un lugar religioso, ya te diste cuenta que los cañones no disparan. Bueno, si te atreves a robar, te están observando. Y tal vez yo, hacendado, lo único que haga pues sea despedirte. Pero al final del día, el castigo también será divino. Y de nuevo, una religión muy dentro de la sociedad nos da como resultado gente que se mantenga dentro de los estatutos o reglas que tenemos en la hacienda. ¿Cómo sabemos que estos dos ojos funcionaban? Más o menos los que somos del 2000 para atrás, cuando éramos pequeños y nos poníamos a jugar en la tierra y nos ensuciábamos, nuestra mamá no era mucho de gritar ni de ir corriendo atrás de nosotros. Solamente pues se nos quedaba viendo y tú ya entendías que era momento de dejar de jugar voluntariamente. Muy bien. Aquí rapidísimo. Obviamente anteriormente o en aquellas épocas no existían las bombas de agua o bombas sumergibles como las que tenemos actualmente para distribuir agua a todas las casas. No existían como tal los tinacos o cisternas. ¿Va que va? ¿Qué es lo que se hacía en este caso? Se utilizaba un sistema parecido a este. Esta hacienda se le administraba agua limpia, agua bebible, agua potable, a través de acueductos. En la parte de la montaña, en la parte del cerro, se construye una presa para distribuir o desviar parte del río hacia esta hacienda, para alimentar a las máquinas que teníamos. Y número 2, proporcionar de agua potable a todas las visitas o personas que vivieran aquí en la hacienda. O incluso para darle de beber a los animalitos del machar. ¿Va que va? Esto se hacía a través de acueductos, como lo podemos observar. ¿Vale? Vamos a entrar, por favor. Ok, ahora, aquí podemos observar cómo el salón principal es el edificio más dañado de toda la hacienda. ¿Por qué razón? Porque en ese cubículo que está allá se encontraba la oficina principal de la hacienda. ¿Y por qué destruir tanto un edificio? Porque ahí estaba el objeto más caro de toda la hacienda, el objeto más importante para un hacendado. ¿Qué objeto era? ¿Qué se imaginan? No. Les doy una pista, es un libro. La contabilidad. No. Libro de raya. Tampoco. No, el libro de raya se guarda en la tienda de raya. Hay uno más importante, se llama el libro de las deudas. En el libro de raya solamente aparece el nombre del trabajador. En el libro de las deudas aparece el nombre de tu capataz, el nombre del administrador y el nombre de toda persona que te deba dinero. ¿Va que va? Ahora, ¿se acuerdan que han visto que los revolucionarios entraban de una manera muy agresiva a las haciendas? Porque había que destruir ese libro. ¿Por qué? Porque si yo destruyo ese libro, que es el único registro legal que, por ejemplo, ustedes me deben algo, yo ya no puedo comprobar que me deben dinero. Si yo no compruebo eso, la gente es libre, porque ya no está obligada a trabajar en esta hacienda. ¿Va que va? Ahora, en esa parte de allá abajito es donde se iban a colocar los molinos eléctricos de la hacienda. ¿Va que va? En esos molinos se iban a colocar ahí porque para 1892, que se termina la hacienda, todavía funcionan los molinos de 1585, los cuales eran muy lentos, no eran tan eficientes. Pero ¿qué es lo que se hizo? Pues se construyó aquí estos molinos para hacer que la producción de harina sea más rápida y de mayor calidad. Al ser molinos eléctricos se iban a necesitar un motor eléctrico, un generador. Pues iban a colocar generadores hidroeléctricos aquí en la hacienda, iban a estar al lado. El problema es que nosotros no sabemos si llegó esta maquinaria o no. ¿Por qué razón? 1892 se termina la hacienda. ¿Y 1910 qué sucede? La hacienda solamente funcionó durante 18 años. Lo cual, pues a lo mejor dices, pues 18 años, pues es considerable. La verdad es que no. Para una hacienda 18 años no es nada. Para una hacienda poco tiempo serían 50 años. Por eso incluso a nosotros a mí nos falta algún registro de que si algún niño se llegó a graduar de la escuela o no. Porque los pocos que había, de todos los pocos que había, una gran parte se destruyó en la Revolución Mexicana.
y el resto a lo mejor sí existe un registro de que llegó la maquinaria o alguna boleta expedida por la escuela, pero a lo mejor estos papeles están en el desván del baúl del bisabuelito que vive en Chiapas. Porque todos sabemos que el ser un administrador de una hacienda pues es un trabajo muy pesado, muy estresante, entonces era muy común que los administradores pues se enfermaran de burnout o se enfermaran de estrés, ¿estamos de acuerdo? Entonces ese lugar era el lugar terapéutico para evitar que se estresara demasiado el administrador. Ahí obtenía pues una pequeña fluidoterapia. ¿A base de qué estaba hecha esta fluidoterapia? Tequila, ron, whisky, vodka, pulque, aguardiente. Era una pequeña cantina. ¿Por qué razón colocarle una cantina al administrador? Suena un lujo. La verdad es que también vamos a controlar esa parte. Así evitamos que el administrador de la hacienda se vaya a las cantinas de Texcoco. De afuera. Exactamente. ¿Y quién puede ir al Oxxo o a las cantinas de Texcoco? Los campesinos. Así evitas que después de 2, 3, 4, 5 tragos, el campesino, ¿sabes qué? Ganan 120,000 pesos. Regálame 2,000. No lo van a notar. Así evitas este tipo de situaciones. Pero el administrador lo ve como un lujo. ¿Va que va? Sí. Ahora, esta escalera que tenemos aquí es una escalera de tipo imperial, conduce al salón principal donde se llevan a cabo fiestas, bailes, cenas y demás. Y pues es el edificio más dañado de toda la hacienda. Más adelantito les explico por qué. Ahora, este de aquí que tenemos del puentecito hacia allá es la casa principal. Sabemos que es la casa principal porque es la única que tiene terraza. Además, dicha terraza es la construcción más cara de toda la hacienda. ¿Por qué? Porque el techo, así como lo observamos, es una bóveda catalana. Así se llama ese tipo de construcción, ¿vale? En aquel entonces, pues era muy complejo, muy difícil hacer un techo de ese tipo. Y número 2, es el único lugar donde tiene metal la construcción. En aquel entonces el acero, el 95% de este mineral se destinaba a la industria. El resto 5% era utilizado para producciones o inversiones muy grandes. El Palacio de Hierro, hoteles de aquella época y demás situaciones. Ahora, si tú conseguiste parte de ese 5%, no solo quiere decir que tienes mucho dinero, sino que tienes los contactos necesarios para conseguir ese material. Por eso es necesario ponerlo de una manera a la vista. Y por eso es el edificio más caro de toda la hacienda, porque tiene metal. En aquel entonces, haciendo las comparaciones, es como si a tu casa le pusieras un garage para 15 vehículos y 7 canchas de tenis y 2 piscinas y demás. ¿Va que va? Bueno, claro. caminemos un poco de este lado. No, porque los escalones son pequeños y ya están muy desgastados, entonces ya no es muy seguro subir. Ahora, hasta allá arriba se dan cuenta que tenemos una pared atrás de los árboles. Esa es la troje número 2. Teníamos 3 trojes, como se los comenté. La troje número 3 está un poquito más hacia allá. Ahorita la vamos a visitar. Ahora, la troje número 1 es más o menos la casa del administrador y la escuela, en extensión. La troje número 2 es la escuela hasta esta pared que tenemos aquí. La troje número 3 es casi solamente la escuela. La cuestión con la troje número 3 es que tiene planta baja, primer nivel y segundo nivel. ¿Cómo funcionaban nuestras trojes? La troje 2 es la que tiene mayor extensión territorial y es la que tiene conexión directa con los campos de cultivo de la hacienda. Entonces, cuando era la época de cosecha, la producción agrícola a granel llegaba a esta troje. En esa troje vas a hacer una selección. La producción que tenga las mejores características organolépticas se lleva a la troje número 3 para ser ocupada para alimentar a los altos rangos de la hacienda. El resto de la producción se lleva a la troje número 1. En la troje número 1 pesas, embalas, empacas, contabilizas todo, lo subes al trenecito y te lo llevas a vender. Así funcionaban nuestras trojes. Y si se dan cuenta, ningún tlachiquero, ningún campesino entraba a la hacienda. Solamente era gente selecta o los niños graduados. ¿Va que va? Ahora sí, con cuidado por favor, bájenlo. Películas como Sobre las olas, Viva María, El tigre de Santa Julia, Campana Roja, Las paredes hablan, Valentín de la Sierra son algunos ejemplos de las películas que se han grabado aquí. Algunas otras pues sí, producciones como Lo que la vida me robó, Rosario Tijeras, El Señor de los Cielos o Malverde, esta serie que se acaba de estrenar en Netflix, también se llegó a grabar aquí en la hacienda. Cantantes como Maná y David Bisbal también han grabado aquí. Y una empresa que se encarga de producir películas infantiles tiene hace yo creo que ya como unos 4 mesecitos que vino. Es una empresa pequeña, no todos la conocen, se llama Disney la empresa, y vino a grabar aquí.
Entonces hay razones históricas, sociales y culturales para cuidar este lugar. Y es lo único que les pedimos para acceder. ¿Para qué va? Además de que si nosotros les pedimos otra cosa o les pedimos una cuota para poder acceder, se enoja Lázaro Cárdenas, porque hay un decreto presidencial que establece que este lugar es un monumento histórico. Nadie les puede negar el acceso. Y más importante aún, los dueños de este lugar son todos y cada uno de los mexicanos. ¿Para qué va? Y por si les cabe la duda, ya hice las matemáticas. En promedio, a cada mexicano les toca 0.04 milímetros de las 55 hectáreas. Así que pueden hacerse ahí, juntarse entre ustedes y ir juntando su terrenito. ¿Para qué va? Bueno, les reitero mi nombre, yo soy Gerardo Antonio Sandoval Hernández, fue un placer haberlos acompañado, espero les haya gustado el recorrido, espero nos vuelvan a visitar pronto. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Si gustan tomar fotos, pueden hacerlo, nada más les pido un favor, no podemos salirnos de la ruta que acabamos de tomar, por cuestiones de seguridad. ¿Va que va? Muchísimas gracias. Al contrario. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna duda? Aquí tenemos el interior de la capilla, que se conserva todavía en perfectas condiciones, pero se puede accesar hasta la parte de la entrada nada más. La parte que quedó excluida de la visita guiada, pues es aquí todo lo que es el parque, donde puede usted hacer paseos a caballo y también visitar la capilla del Señor de la Presa, además de la zona o área comercial. Miren qué bonitos caballitos. Hay de todos los tamaños. Y aquí por un lado de lo que es la zona de la ex hacienda, hay un camino pegado a un riachuelo para llegar hasta la iglesia y también a la zona comercial. Les recomiendo que vengan, aquí hay antojitos muy ricos. Pruebe el rico pulque, que por esta región es muy sabroso. No se lo pierda, ya que una de las actividades de la ex hacienda era precisamente el pulque, amigos. Y ya por aquí llegamos a la parte exterior de la iglesia del Señor de la Presa. Un lugar muy arbolado, con un arroyito muy bonito. Y vamos a entrar a conocer esta iglesia. Aquí de entrada tenemos este puente en hierro forjado tipo petatillo, que sin duda guarda una historia enorme. Es el paso por la parte superior del arroyo para llegar a la iglesia. Por aquí tenemos el arroyo. Esta es la parte del atrio de la iglesia. Y miren, este es el centro gastronómico aquí, muy cerquita de lo que es la iglesia.
espero que les haya gustado este bonito recorrido y la explicación que nos dieron, para mí excelente, aquí de nuestro amigo que nos hizo favor de darnos el recorrido. Suscríbase si no lo ha hecho, Puebleando con Alberto. Aquí puede ver algunos destinos interesantes de nuestro hermoso país. Apóyenos con su like, dele a la campanita para que le avise cada que subimos un video. Y sobre todo, amigos, sean muy felices. Nos vemos en la siguiente.